Muy bien, bienvenidos a todos a esta primera clase con este formato grabado que estamos probando. Vamos a hablar de negociación. Ustedes saben que todos negociamos en diferentes momentos de nuestra vida, de hecho negociamos a diario y históricamente la negociación se estudió en términos de ganar, ceder y obtener, ¿no? Donde pareciera donde una de las partes tiene algo para ganar a cambio de que el otro pierda. En el año 81, unos autores, Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, después, eh, presentan un libro que se los voy a mostrar acá, si de acuerdo, que lo tienen ustedes para leer. Este libro yo tuve la suerte, ¿no? de ser alumno de Bruce Patton, que me ha firmado el libro, y viene a revolucionar en términos de negociación. Estamos hablando de el año 81, algún concepto, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar. Punto aparte, les cuento, cuando Bruce Patton llegó a su clase el primer día, agarró el libro y dijo, bueno, todos ustedes tendrán este libro, este es el libro más vendido, ¿no? En la historia de la negociación y demás. Y entonces sí, todo el mundo lo tenía y dice, bueno, este libro que ven acá, lo rompe todo y dice, bueno, para eso tienen el libro, así que yo vengo a darles un aporte aparte, ¿no? Y un poco esta filosofía es la que acompaña estas clases. No vamos a repetir lo que dice el libro, sino que vamos todos los profesores de negociación y oratoria en las organizaciones acá en la Universidad de Buenos Aires, vamos a tratar de hacerles un aporte, así pueden complementar la información que ya tienen. Bueno, nos metemos en el tema y hablamos de la negociación, donde estos autores presentan un problema, ¿no? Que es esta idea de dejar de negociar en base a las posiciones. Y arman un método que está desarrollado por 4 partes. No sé si vamos a llegar a ver todo hoy, pero por lo menos vamos a empezar. Donde habla que debemos separar a las personas del problema, debemos concentrarnos en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones de mutuo beneficio e insistir en que los criterios sean objetivos, ¿no? Y en función de eso arman una suerte de método de cómo negociar sin ceder, ¿no? En términos de introducción a la negociación, vamos a plantear algunas preguntas para que, bueno, cada uno de ustedes conteste en esa hoja que tienen ahí, pueden tomar nota, o pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a negociar, ¿no? En nuestra vida, a diario, negociamos cuántas cosas, ¿no? A veces de una manera casi automática, pero permanentemente estamos en situaciones de negociación, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con el trabajo, y permanentemente hay situaciones que uno tiene que ir resolviendo. De modo que la negociación, más allá de la vida profesional, ¿no? Del contador o del licenciado en administración, también es algo que nos acompaña toda la vida. Esta pregunta que viene ahora es importante para empezar a entender cómo nosotros vamos a encarar las negociaciones de tipo profesional. El ego, el ego, ¿no? La autoestima y la capacidad negociadora, ¿van de la mano? Bueno, esta es una pregunta que nos lleva a la reflexión, ¿no? Porque ustedes saben que el primer objetivo norte, digamos, el norte que debe tener un negociador es saber qué es lo que quiere. Siempre decimos que el negociador que va a ver qué onda. Bueno, ese no es el negociador que vos querés, ¿no? Yo me planteo en soledad o con mi grupo de trabajo qué quiero de esa reunión antes de asistir a esa reunión, ¿no? O sea, me planteo que el objetivo. Ahora, sucede que en muchos casos el ego y el objetivo se encuentran en un momento donde uno tiene que decidir.
¿Qué quiero decir con esto? Es posible que en alguna situación usted tenga que ceder la autoría o la razón, ¿m? O tener razón en pos de conseguir su objetivo, ¿no? Esto es un tema interesante porque tiene que ver con la psicología del ser humano. En muchos casos nosotros decidimos quedarnos con la razón, ¿no? Nos nubla el orgullo, y finalmente dejamos de lado el objetivo. Bueno, el negociador profesional tiene bien claro esto y está dispuesto a ceder la autoría o la razón en pos de conseguir el objetivo, ¿no? A ver, ¿la negociación es un talento natural o es un trabajo intenso? Bueno, esa es una pregunta también interesante porque, claro, como todos nosotros negociamos todo el tiempo, es decir, como sabemos hablar, pensamos que sabemos comunicar, ¿no? De la misma manera que como alguna vez jugamos al fútbol, pensamos que somos genios directores técnicos de fútbol y como alguna vez, o como tenemos dinero en el bolsillo, pensamos que podemos decirle al ministro de Economía qué debería hacer, ¿no? Bueno, con la negociación pasa un poco esto. Hay gente que naturalmente tiene alguna facilidad, ¿no? De relacionamiento, de convencimiento, y entonces se siente como, bueno, una suerte de natural, ¿no? Ahora, nosotros con el equipo, digamos, cuesta definirlo en términos numéricos, pero yo creería que es exactamente la mitad, ¿no? Es decir, uno tiene un talento que es natural con relación a la comunicación, al relacionamiento, la capacidad de convencimiento y demás, y por otro lado, hay una parte que es de un trabajo, ¿no? De un trabajo profesional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando veo una persona que, digamos, es intuitivamente, puede sortear problemas, que de hecho existen, llegan hasta la mitad si no están preparadas, ¿no? Por otro lado, aquel que por ahí es un poco más retraído, que no tiene habilidades innatas, si está muy bien preparado, llega al mismo lugar. ¿Qué es lo que hace el diferencial? Bueno, la persona que está muy preparada y además tiene algún talento, o en general se presenta al revés, tiene algún talento y además está muy preparada, ¿no? Pero solo, únicamente, digamos, con la capacidad innata no alcanza. Así como también si usted es un genio de la academia, pero no tiene alguna capacidad de empatía o de relacionamiento, tampoco, ¿no? Y ahí viene esta otra pregunta, ¿no? ¿La negociación es un arte o una ciencia? ¿No? ¿Es un arte o una ciencia? Bueno, va acompañado de la pregunta que hicimos antes, ¿no? Es decir, si fuera únicamente propio de una cualidad personal, entonces ahí sí podríamos pensar que la negociación tiene algún perfil de tipo artístico, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los artistas? Bueno, a los artistas se los puede de repente guiar, se los puede acompañar y se les puede, por supuesto, mejorar la técnica, pero tienen algo innato, inexplicable, en el momento que tienen algunas cualidades muy particulares que van más allá de la técnica, ¿no? Es decir, ¿qué podría enseñarle en algún momento de su carrera algún pintor a Picasso, ¿no? Digamos, hay un momento donde las cualidades personales superan, digamos, cualquier teoría. Ahora, por otro lado también, lo que nosotros estamos trabajando, y por eso hacemos mucho hincapié en esto, es en el respaldo científico, digamos, cuando la ciencia, en términos de leyes o de premisas que se cumplen, avalan los procedimientos, entonces ahí es donde nosotros empezamos a caminar, digamos, el sendero científico. Que eso también, digamos, es muy motivador porque no necesariamente uno tiene que ser una persona que de manera innata tiene cualidades, sino que siguiendo algunas líneas determinadas va a conseguir éxito. Sobre todo esto lo vamos a ver en la parte de persuasión, de influencia, donde hay algunas leyes, ¿no? Que si nosotros seguimos aumentamos nuestra capacidad de persuasión, ¿no? Hay otras cualidades también de la negociación, antes de ir puntualmente a este método
de Fisher, Uri y Patton es que, bueno, como dijimos, negociamos todos los días, negociamos también de manera inconsciente, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta. La negociación también tiene una doble vía, es decir, yo también interactúo con otra persona, y esto lo vamos a ver, ¿no? Porque cuando uno plantea alguna idea determinada, o sobre un proceso, una modalidad, bueno, del otro lado también hay otra persona que podría tener una idea distinta, ¿no? Y entonces para el caso también lo tenemos que tener en cuenta. Hay una parte muy importante de la negociación que es la toma de decisiones. Y esto sí es algo que nosotros desde el curso lo vamos a explorar, porque la negociación de los años 80 se rige teniendo en cuenta la teoría económica de la utilidad, ¿no? Como si fueran numéricas las decisiones y van a ver cómo nosotros planteamos una idea complementaria, que tiene que ver con las emociones, la capacidad de generar confianza en la negociación. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este cuatrimestre, donde nosotros planteamos un método de negociación relacional, ¿no? Pero bueno, ese método que vamos a ir desarrollando durante todo el cuatrimestre tiene algunas bases fundamentales y una de ellas es este libro que vamos a explorar ahora, ¿eh? Bueno, vamos puntualmente a esto. Vamos a pensar en lo siguiente. Existen, o por lo menos existían, y uno se puede sentir identificado con esto, dos tipos de negociaciones, ¿no? Una negociación suave y una negociación dura. ¿Qué pasa con la negociación suave? Bueno, ¿qué hace? Prioriza la relación, ¿no? El negociador suave, y en muchos casos puede dejar de lado su objetivo en pos de, bueno, no romper esa relación, ¿no? Y entonces yo voy a pedir un aumento de sueldo y entonces, hola, sí, me da un aumento de sueldo, ¿no? Y entonces yo no insisto, digamos, termina ahí la relación, soy un negociador suave, pero me voy, ¿qué? No queriendo forzar la relación con mi interlocutor, pero por otro lado no me voy bien porque no conseguí mi objetivo, ¿no? Después está el negociador duro, donde la relación la deja de lado y va en busca de su objetivo y no importa, digamos, si tiene que romper, se rompa, pero yo quiero esto, digamos, ¿no? Y si no me das esto, chau. Bueno, ese también, ¿no? Es un negociador que es capaz de romper una relación, ¿no? Eso es en algunos casos muy específicos se puede dar, pero en general hasta las relaciones comerciales requieren, ¿no? De un mediano o largo plazo, y ni hablar las cuestiones familiares, ¿no? Donde un tipo de negociación dura puede generar un gran problema, ¿no? Y después está, que es un poco el alma de este libro que estamos explorando hoy, la negociación según principios, ¿no? Donde habla de la palabra méritos. A nosotros en particular no nos gusta la palabra, no es que no nos gusta, me parece que no es representativa la traducción. Entonces nosotros las vamos a llamar motivos, ¿no? Y van a ver por qué. Básicamente lo que habla es que en lugar de negociar en términos de posición, ¿cuál es la posición? Bueno, en muchos casos puede ser el precio, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, este libro, ¿cuánto cuesta? Y cuesta 20, te pago 10, no, dame 15 y cerramos en 2. Entonces estamos hablando en términos de posición, ¿no? Esto es importante, ¿no? La posición, ¿no? Entonces uno plantea algo en términos, en la mayoría de los casos, numéricos o económicos, ¿no? Ahora, cuando uno habla de méritos, nosotros lo vamos a decir motivos, lo que plantea es el por qué o el para qué de lo que usted necesita, ¿no? Y entonces volvamos al ejemplo del libro. Yo digo, bueno, este libro cuesta 20, te pago 12, bueno, no 18, bueno, va a ser 14, pero en cuotas. Y en un momento surge esta idea, ¿no? Pero escúchame, ¿vos para qué querés el libro? No, yo quiero el libro porque necesito papel, porque estoy por prender el fuego en el asado. Ah, bueno, entonces te doy este otro libro que tengo de segunda mano, si a vos no te interesa el contenido, y te lo puedo cobrar 12, que es tu presupuesto, ¿no? Es decir,
podrían estar discutiendo eternamente, digamos, con relación a la posición, pero cuando preguntan el por qué o el para qué, entonces se destraba la situación. Y ahí yo les pregunto a ustedes, ¿eso qué es un mérito o es un motivo? Bueno, si es un motivo, entonces están de acuerdo con nosotros, ¿no? Pero esto lo digo porque todas las cuestiones que vayan a leer, digamos, con relación a esto, dice mérito, nosotros le llamamos motivos, ¿no? ¿Y qué plantea esta negociación, digamos, según principios? Plantear, como dijimos recién, los motivos, plantear en términos de ventajas mutuas. Fíjense que hay un win-win, ¿no? En este caso. A ver, yo quiero comprar una botella de tequila. ¿Cuánto cuesta? 20, le pago 12, no 18, no 14. Veamos, la relación hasta podría de alguna manera romperse porque este regateo termina siendo así de tipo posicional y aparece, ¿no?, la pregunta, ¿no? ¿Por qué o para qué quiere usted esto? No, porque yo soy un coleccionista de botellas. Ah, entonces a usted no le interesa lo que hay adentro, el líquido. No, bueno, entonces déjeme que yo me quedo con el tequila en otra botella, le doy esta botella vacía, usted se queda contento y se la puedo cobrar a su precio. Es decir, cómo esa pregunta destraba algunos conflictos que pareciera no tener solución. Y esto se los digo porque ustedes lo pueden probar en su propia vida personal, ¿no? Como el preguntar a veces por qué o para qué clarifica, ¿no?, estos escenarios, ¿no? También es necesario tener un criterio justo, ¿no?, en este tipo de negociación y tienden a tener estrategias a la vista. Eso es lo que proponen estos autores, es decir, evitar este juego con las cartas tapadas o este póker, ¿no? Hasta escuché a algunos políticos decir ahora con la negociación estamos jugando un póker, y entonces uno ya lo plantea en términos de desconfianza, ¿no? Qué gran palabra que nosotros vamos a ir recorriendo también durante todo este cuatrimestre, la palabra confianza, que hay muchos autores que la dejan de lado, pero que termina siendo el primer paso para después llegar a un acuerdo. Vamos a trabajar también en esa línea. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo un poquito esto. Pensemos en lo siguiente, pensemos en hablamos de la negociación suave, dura, negociación según principios, y ahora pensemos cómo es una negociación de carácter intuitivo. ¿Cómo son las negociaciones que yo, antes de este curso, antes de esta materia, cómo negociaba, ¿no? O vos, ¿cómo negociás, ¿no? Y entonces tenés una posición, ¿no? Yo quiero tal cosa, a eso le sumás un argumento determinado, le restás lo que vos estés dispuesto a ceder y finalmente lográs un acuerdo, ¿no? Entonces, vos tenés una idea, la argumentás, cedés algo y algo le tengo que dar y finalmente llega a un acuerdo. Eso es lo que uno podría pensar en términos intuitivos. Ahora, cuando uno habla en términos profesionales, hay algunos criterios básicos que hay que seguir, digamos. Si uno habla de una negociación de tipo profesional, tiene que seguir algunos criterios básicos. Vamos a ver. El primero es la sensatez, ¿no? Y la sensatez del acuerdo, ¿a qué se refiere? Bueno, primero tiene que hacer un acuerdo de tipo legítimo, ¿no? O sea, tiene que haber, amparado por la ley, por la usos y costumbres y demás, pero digo, hay acuerdos donde ya no tiene ni sentido empezar a explorarlos porque ya son ilegítimos. Entonces yo ni me meto en esa negociación, ¿no? Digamos, no corresponde, es ilegal, digo. Y hay muchos acuerdos donde muy avanzadas las negociaciones dicen, ¿pero esto se puede hacer? No. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? También en términos de equidad, un acuerdo en el cual una de las partes gana mucho y la otra realmente pierde es algo que va a afectar las relaciones, que va a afectar el mediano a largo plazo, va a ser una cosa hasta casi dramática, ¿no? En algún momento. O sea que es otro criterio también a tener en cuenta. Y finalmente también en términos de durabilidad, cuánto estoy yo invirtiendo y cuánto va a durar este acuerdo, ¿no? Porque si realmente el esfuerzo que yo estoy
llevando a cabo en términos de tiempo, después va a ser para una cosa muy cortita y demás, bueno, es decir, yo tengo que negociar un alquiler. Bueno, no voy a poner la misma energía si voy a negociar los próximos 6 meses que si voy a negociar los próximos 10 años, ¿no? Y entonces en algunos casos carece de sensatez la negociación. Otro elemento a tener en cuenta es la eficiencia, digamos, la eficiencia del acuerdo. Hay muchos procesos de negociación en los cuales se invierten más recursos de lo que uno termina obteniendo, ¿no? Es decir, ahí se plantea esta cuenta, si querés, recursos y esfuerzo versus resultado. ¿Querés un ejemplo fácil? Yo digo, me pusieron una multa, muy bien, no sé, por estacionar mal, muy bien, la multa vale 1.500 pesos, fenómeno. Entonces usted dice, bueno, yo voy a ir a hablar con el juez y voy a establecer algún tipo de negociación porque esa multa es injusta y yo tengo las pruebas. Ahora, muy bien, si resulta que yo voy, pierdo toda la mañana, dejo el auto en el estacionamiento de la vuelta, tengo que ir a almorzar porque todavía no me llegó mi turno y en lugar de 1.500 pesos termino gastando 2.200 y encima perdí un día entero, bueno, tendría que pensar en la eficiencia, ¿no? De eso que yo estoy planteando. Después puede haber otras cosas, ¿no? Que a mí me gusta tener el registro sin multa. Ah, bueno, fenómeno, todo es válido. Pero también tener en cuenta eso. Y por otro lado, el relacionamiento, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener, sí, las buenas relaciones con nuestro interlocutor, ¿no? Y nosotros queremos tener una llegada cordial, una llegada amable, queremos poder cruzarlo al otro día en la calle y que él esté contento también con el acuerdo que llegó, ¿no? Pero existe también la ilusión de amabilidad. ¿Qué es la ilusión de amabilidad? Creer erróneamente que si uno es muy bueno, muy dedicado y tiene buenos modales y tiene, bueno, que eso va a llegar a un acuerdo. Y la verdad que eso no va a llegar necesariamente a un acuerdo. Entonces, existe también la ilusión de amabilidad. ¿Y cómo no va a acordar conmigo si yo soy una persona? No, muy bien. Eso es un aporte. Digamos, ¿no? Nosotros, digamos, lo que se plantea es hablamos en términos de duro y de suave. Bueno, muy duro, ¿no? Con el planteo, con el problema, porque nosotros sabemos nuestro objetivo, pero muy suave con las personas, ¿no? Bueno, entonces vamos a la parte, me parece que vamos a ver la parte A y B hoy y después seguir con este tema más adelante. La parte A, separar a las personas del problema. ¿Qué es separar a las personas del problema? Bueno, entender que existe un problema y que existen personas. Que la manera que yo tengo de negociar es de carácter interpersonal y voy a negociar con otra persona. Y esa persona, miren lo básico que les voy a decir ahora, pero es un ser humano. ¿Y qué quiere decir que sea un ser humano? Me dice, pero qué obviedad, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene orgullo, que tiene sensaciones, que puede llegar a tener alguna atracción o rechazo. Es decir, una persona emocional, un ser emocional en el cual nosotros vamos a interactuar, ¿no? Y cuando nosotros sabemos esto, también tenemos que saber que en muchos casos nosotros tenemos interlocutores que están muy preocupados porque nosotros los entendamos y no van a escuchar nada hasta que se sientan comprendidos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una práctica para reconocer
las emociones del otro antes de hablar. Porque como les digo, si yo estoy con una persona que está bloqueada para recibir cualquier información hasta que no se pueda expresar, eso es cuando uno le habla a otra persona y ves que la otra persona está esperando hablar y dice, sí, 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 está bien, pero tal cosa, ¿no? Te quiere decir que no nos escuchó. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de nosotros hablar y argumentar y demás, es reconocer las emociones del otro. Esto, cuando veamos después negociaciones en crisis y demás, lo vamos a ver en profundidad. Pero básicamente es poder ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro, algo que ustedes han escuchado más de una vez. Pero ponernos en los zapatos del otro, ¿saben qué? Por lo menos un minuto seguido. Es decir, no, ponete en su lugar. Y sí, ya sé, tal cosa. No, no, un momentito. Dedícale un minuto continuado en ponerte en el lugar del otro. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le está sucediendo? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Qué le está pasando, digamos, en términos de lo que quiere? ¿Qué podría esperar? Y si no encuentro eso, yo tengo la posibilidad de preguntarle al otro, ¿no? Lo que vamos a ver después más adelante con relación al desarrollo de la percepción, ¿no? Pero poder preguntarle al otro. Entonces, reconocer las emociones del otro y decirle, contarle que nosotros sabemos cuál es su necesidad. Entonces, el diálogo ya se hace distinto. Es decir, te escucho, esa persona habla, yo le reconozco, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero sí se lo reconozco, ¿no? Y en ese momento baja la barrera de escepticismo y ahí sí nosotros podemos explicitar nuestras emociones, que también es importante, porque en muchos casos dicen, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que yo tal cosa? Bueno, no se dan cuenta, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que ser explícito también con sus emociones. Entonces nos ponemos en los zapatos del otro, nos ponemos en los zapatos propios, que eso es lo más fácil, y también nos ponemos como si fuéramos una mosca que está en la pared o una lamparita de luz, o lo que llamamos nosotros, porque somos más modernos y somos actuales, el efecto drone, que vamos a ver más adelante, que es esto de pararse desde arriba y ver las negociaciones desde arriba, donde uno realmente en muchos casos es clarificador porque ve cosas que estando sumergido en el problema no las llega a ver, y el mejor ejemplo son las relaciones, digamos, de familia, vivieron donde se pelean dos familiares y lo mejor es no meterse, por supuesto, pero uno mira y dice, yo no puedo creer por qué se están peleando, digamos, me parece una cosa como muy menor cuando uno lo ve de afuera, pero cuando uno está involucrado termina enceguecido, ¿no? Seguimos con esto, separar a las personas del problema, no calificar nunca de manera personal. El negociador profesional no califica en términos personales nunca. Siempre se preocupa por el problema y no por las personas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué calificar de manera personal puede tirar por la borda cualquier negociación? Bueno, porque el otro se siente obligado a defenderse. A ver, yo estoy viendo un partido de fútbol con un amigo, muy bien, y entonces estoy hablando con él y le digo, bueno, yo creo que debería poner un defensor más este técnico. Y mi amigo dice, no, un delantero. No, yo creo que un defensor, porque fíjate que la defensa está floja. No, yo creo que un delantero porque hay que salir a ganar. No, me parece que un defensor es mejor. Y el otro, el problema, ¿no? Es el fútbol. Y el otro me dice, y vos querés un defensor porque sos muy miedoso. ¿Cómo miedoso? ¿Yo miedoso? Vos sos miedoso que el otro día pasó tal cosa y saliste corriendo. No, vos tal cosa. Y ya, en lugar de hablar del fútbol, estamos hablando en términos personales. Y eso es algo que el negociador tiene que estar atento para dos cosas. Primero, para nunca calificar de manera personal. Pero lo que ustedes tienen que saber es que en el preciso momento que haya una negociación en la cual sus argumentos son mucho más sólidos, se sientan en términos de ganar la negociación, que están llegando a un acuerdo que puede ser bueno, cuando el interlocutor se sienta acorralado sin salida, ¿saben qué va a hacer? Va a calificarlos a ustedes de manera personal. Y en el momento que diga, sí, tenés razón, pero vos me hablaste de tal manera, vos me hiciste tal cosa, ahí es donde el negociador profesional tiene que salir, ¿no? De eso y decirle, mira, ¿es posible? Eso lo vamos a hablar después, sigamos hablando del problema, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que estar atentos, ¿no? Por supuesto, no ser los que califican de manera personal, pero estar atentos cuando a ustedes los vayan a calificar de manera personal, En muchos casos eso es un buen signo de que sus argumentos son mucho más sólidos que los del otro.
Hablamos que el negociador tiene dos intereses, en la sustancia y en la relación, ¿no? En el problema, ¿no? Y en la relación. ¿Por qué? Porque yo soy un vendedor de zapatos, yo quiero vender zapatos, pero a la vez quiero que vos me vengas a comprar otro día más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Estoy preocupado por la venta, pero también estoy preocupado por la relación. Bueno, este es el equilibrio que tiene que tener el negociador profesional. Y es lo que hablamos antes, ¿no? Ser duros, ¿no? Con el problema, argumentar de manera sólida, inteligente, sensata, racional, por supuesto, en términos económicos, pero también ser lo suficientemente suave con las personas como para poder mantener el relacionamiento. Esto en las reuniones, discusiones familiares, es como abrir otro capítulo. Digamos, una cosa es la vida comercial o profesional y otra cosa es la vida profesional, donde ahí yo le diría, esto por supuesto a título personal, es que, bueno, en los problemas familiares la relación es lo que vale y en muchos casos uno tiene que ceder y tiene que, bueno, entregar, perder. Es como que en la familia siempre, siempre las cosas son injustas, pero bueno, así se mantiene la familia, digamos, ¿no? Si no se rompe todo. Entonces a veces uno cede y la verdad que lo que hablamos del orgullo y del ego y demás, bueno, en la familia no aplica. No, pero mi madre me dijo, y no tiene razón, y sí, no tiene razón, y mi hermana no tiene razón, y no tiene razón, pero ¿sabe qué? Le digo todo que sí, y si no, qué sé yo, así podemos tener una Navidad feliz, ¿no? Bueno, uno a veces tiene que mirar para el costado, con la familia, ¿eh? Bueno, y también estar muy atentos a las posibles confusiones que suceden en una negociación, ¿no? Imaginen esto, hoy, pandemia, cada uno está en su casa y yo puedo decir, bueno, la cocina es un desastre, ¿no? Y es posible que esté un poco desarreglada, no tengo a nadie que me ayude, qué sé yo, en la familia uno hace lo que puede, y es posible que esté. Ahora, hay alguien que lo puede tomar de manera personal, ¿no? Y entonces alguien, que fue la persona que esa mañana estuvo acomodando la cocina, me está hablando mal de mí, está hablando de mi trabajo, digamos, eso sería como una confusión. No, estoy hablando de la cocina. Bueno, atentos, ¿no?, a lo que decimos porque podemos herir susceptibilidades. Eso también puede pasar. Por último, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del título solamente de esto, que es lo siguiente: concentrarse en los intereses y no en las posiciones. ¿Cuál es el procedimiento para, finalmente, el alma, ¿no?, de este libro? Lo primero que hago es identificar los motivos, ¿no? Tengo una pregunta que es clave, que ya lo hablamos, ¿no? El por qué, el para qué. Y entonces yo voy a identificar el motivo. Por otro lado, también tengo que exponer mis motivos para darle legitimidad, ¿no? Es decir, yo puedo presentar un argumento, o sea, yo te hago una oferta sobre tu casa que vale 100 y te traigo 5 casas, 5 inmobiliarias que tasaron casas similares a las tuyas donde también valen 100. Entonces estoy dando un cuadro de legitimidad a mi propuesta, ¿no? Siempre trato de evitar el conflicto y siempre pienso, esto es muy importante, ¿no? Siempre saber que existen intereses compartidos y compatibles. Esto sucede siempre. Aunque las dos partes parecen muy antagónicas, siempre existen intereses compartidos, y compatibles. Y por último, evitar el ultimátum, ¿no?, el error del negociador amateur que piensa, bueno, si no me das esto me voy y sabes que andate, y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, para terminar la clase de hoy y luego pasar al debate que vamos a hacer ahí en clase, lo que les diría
es lo siguiente. Hay un cuentito que ejemplifica muy bien este tipo de negociación, que es el siguiente. A ver, no por sencillo es menos bueno. Que es el famoso cuento de la naranja, ¿no? Dos hermanos que se están peleando por una naranja y entonces uno de los hermanos dice, yo quiero naranja, yo quiero naranja, yo quiero naranja, yo quiero naranja, yo quiero la naranja, y entonces van a la jueza, ¿no?, de la casa, que es la madre, y dice, muy bien, señores, ¿qué pasa? Yo quiero naranja, vos también querés naranja, muy bien, me dan la naranja, la parte a la mitad y le da mitad de naranja a cada uno. Uno de los hermanos agarra la naranja y la exprime y se toma un jugo, por supuesto, y tira la cáscara, y el otro de los hermanos agarra su media naranja y utiliza la ralladura de la naranja para un budín que tenía que hacer y tira la parte de la pulpa y demás. Entonces, fíjense cómo una pregunta como el por qué o el para qué hubiera tenido la posibilidad del famoso win-win, ¿no? Es decir, vos utilizás todo el jugo, yo utilizo toda la cáscara y finalmente ganamos todo. Bueno, ese es el concepto que estamos explorando, ¿no? El famoso win-win que uno lo escucha en diferentes lugares. Bueno, hoy, con la clase de hoy, empezamos a entender un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, damos por terminado este encuentro hoy y seguimos ahí con algún debate en vivo en la clase.